La verdad estoy muy orgullosa del corazón de cada una de las mujeres acá, de las universitarias, que la Nacho está en paro, pero sigue yendo todos los días a evangelizar, a dar estudios. Eso es muy animante. También estoy muy orgullosa de las mayores, ¿no? De las pescadoras que están trabajando fuerte, también las solteras que por cierto están con muchos estudios. Entonces para mí es una alegría estar acá con ustedes esta noche y vamos a empezar con una oración. Amén. Padre Santo, gracias por esta noche. Señor, gracias por traernos acá, gracias por llamarnos, Padre, gracias por abrir los ojos de nuestro corazón, como vimos en la Escritura, Dios, gracias por darnos esta esperanza de un día estar en el cielo contigo, Dios, y acá en la tierra de ser tu pueblo santo, llamando, Dios, para que llevemos tu palabra a más personas, a más mujeres. Gracias, Dios, por tu palabra que nos guía, que es lámpara para nuestro camino, Dios. Gracias por Jesús, que es a nuestro Señor, nuestro Salvador, Padre, que realmente nos da vida eterna. Señor, te pido que este momento podamos estar atentas, podamos estar con un corazón abierto, con un corazón humilde, para recibir tu mensaje, Dios, aplicarlo en nuestras vidas, cambiar y salir de acá realmente transformadas y capacitadas para ayudar a más mujeres en este proceso, Padre. Gracias, esté con nosotras en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces, mujeres, hoy vamos a seguir con nuestra serie de Jesús, ¿sí? Hoy vamos a ver el estudio 4, que es el último estudio. Esta serie es, bueno, lo tenemos grabado. Si alguien no vio los estudios 1, 2 y 3, puede verlo. Después pide el link a Dani. Pero es una serie que fue diseñada para convertir a personas no creyentes, ¿sí? Como somos discípulos, somos llamados a ser discípulos de todas las naciones. Esto incluye personas que creen en Dios, personas que no creen, personas que conocen, que no conocen. Y hoy vamos a ver el cuarto estudio, que se llama Jesús es Señor, ¿sí? Entonces ya vimos quién era Jesús. Hoy vamos a ver básicamente 6 puntos y varias escrituras en el Evangelio de Juan para defender, por así decir, la verdadera identidad de Jesús en las escrituras. Amén. Y vamos a empezar en Juan 20. Juan 20, versículo 30. ¿Por qué vamos a leer Juan? Porque mira lo que dice esa escritura. Juan 20, versículo 30. ¿Están conmigo? ¿Llegaron? Eso. Yo me siento rara que tengo como, se dice TOC, y eso no está en el centro. Entonces yo estoy como, bueno, para la próxima pongamos en el centro. o voy a poner en el centro. Perdón. Eso. Mejor. Eso. Porque siento que estoy más de este lado que de este. A ver, ahora sí. Juan 20. Vamos a leer acá, versículo 30. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Entonces, es increíble porque acá Juan explica el propósito de su evangelio, ¿sí? El propósito de su evangelio era registrar todo lo que Jesús había hecho para que podamos creer. ¿Y creer en qué? Creer que Jesús es el Cristo, el Mesías, el enviado, ¿sí? El que estaba prometido en las profecías, que vino para salvarnos. Es el Hijo de Dios, o sea, Él comparte la misma esencia de Dios, es Dios. También Jesús vino para que tengamos vida en su nombre, ¿sí? Y por eso vamos a ver varias escrituras del Evangelio de Juan que nos van a ayudar a tener estas convicciones y enseñar a otras personas a tener esas convicciones también. Amén. Vamos al primer punto, que es Jesús es Dios en la carne. Jesús es Dios en la carne. En Juan 1 hay varias escrituras que hablan que Jesús es Dios, tanto en el Nuevo como Antiguo Testamento, pero vamos a ver esta de Juan 1. Juan 1. Vamos a empezar el versículo 1. Dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios.
Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Saltemos al versículo 14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de Él, y a voz en cuello proclamó: Este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Entonces esa escritura empieza hablando del Verbo. Y muchos tienen la duda de quién está hablando, quién es el Verbo. Como vemos, el Verbo es Jesús, ¿sí? Entonces está diciendo, en el principio ya existía el Verbo, ya existía Jesús. Jesús existe desde el principio. Jesús no empezó a existir cuando nació de María, ¿sí? Cuando Él nació de María, Él empezó a existir en forma humana, pero Jesús ya existía desde el principio. Y acá dice que Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. Entonces, desde el principio de la Trinidad, que ya vimos en otras predicas, ¿sí? Pero algo que me ayuda a entender la Trinidad es pensar en el agua. Entonces, el agua en su esencia, en su materia, en su molécula, es H2O, ¿sí? Pero el agua puede manifestarse en tres diferentes formas. Tenemos el agua líquido, que es H2O, tenemos el agua sólido, el hielo, que sigue siendo H2O, y tenemos el agua vapor, ¿sí? El agua humedad, gaseoso, que sigue siendo H2O, ¿sí? Es la misma esencia, la misma molécula, la misma materia, pero tiene formas distintas y funciones también distintas, ¿sí? Nosotros no tomamos el gas ahí, el vapor, o no nos bañamos con hielo, ¿sí? Cada uno tiene su función, pero es lo mismo. Entonces Dios, Jesús y el Espíritu Santo tienen la misma esencia, pero son seres diferentes con funciones diferentes. ¿Tiene sentido? Sí. Bueno, pero el enfoque acá es que Jesús era Dios, ¿sí? Y luego el versículo 14 dice que Jesús se hizo hombre y vino a la tierra. Y también acá al final en el 18 dice que, de nuevo, ¿no? Dice que Jesús es Dios y que nosotros no podemos conocer a Dios directamente, pero por medio de Jesús sí lo podemos hacer. Entonces es increíble porque si tú quieres entender a Dios, conocer a Dios, saber cómo Dios se siente, piensa, cómo Él actuaría, es simplemente mirar a Jesús, ¿amén? Que Jesús tiene toda la plenitud de Dios, es la imagen del Dios invisible, y conocer a Jesús es conocer a Dios. Y acá vemos que la esencia de Dios, como dice acá en versículo 14, que Jesús es lleno de gracia y de verdad, amén, y así es Dios también con nosotros. Entonces el primer punto es entender que Jesús es Dios, ¿sí? Él es 100% hombre, pero también 100% Dios, amén. El segundo punto que podemos enseñar es que Jesús da un nuevo comienzo. En Juan 3, versículo 1, vamos allá, conocemos bien esa escritura. Acá Juan 3, versículo 1 dice: Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede nacer uno de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Esa escritura es famosa, que vimos que Jesús está hablando con Nicodemo y le enseña cómo entrar en el reino de Dios. Pero algo increíble para inspirar a esta persona que está conociendo de Jesús
es que con Jesús tenemos nuevas oportunidades, ¿sí? Tenemos la esperanza de comenzar de nuevo. Independiente de lo que hemos pasado en nuestra vida, independiente de lo que hemos vivido, independiente de lo que hemos hecho, tenemos esta oportunidad de nacer de nuevo, ¿sí? Y eso es algo increíble, mujeres, ¿verdad? Y obviamente que para nosotros, como discípulas bautizadas, cada día tenemos esta misma oportunidad de nacer de nuevo, ¿no? O sea, cada día tenemos la oportunidad de arrepentirnos y la sangre de Jesús sigue limpiándonos. Y eso nos da mucha esperanza porque en el mundo muchos son dominados por la culpa, ¿sí? Como dicen los fantasmas del pasado, ¿no? Y obviamente sin Dios llegamos a hacer cosas horribles que nos dan vergüenza, que nos cargan, pero es increíble que con Jesús podemos tener un nuevo comienzo, ¿ven? Y ese sería el segundo punto. ¿Listo? Tercer punto. ¿La escritura? Del título del segundo punto. Segundo punto, Jesús da un nuevo comienzo. Juan 3, del 1 al 7. Vamos al tercer punto. Jesús es el Salvador del mundo. Jesús es el Salvador del mundo. Acá mismo en el capítulo 3 de Juan, vamos a leer versículo 16. Dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Ese escritor es increíble porque muestra el amor de Dios por todo el mundo, ¿sí? Es ayudar a esta persona a entender que Jesús no es Salvador simplemente de los que creen en Dios, ¿sí? O no es Salvador de un tipo de personas o de una raza. Ay, Jesús es el Salvador de los colombianos o Jesús es el Salvador de las mujeres. No, acá dice que Jesús es el Salvador de todo el mundo, que Dios amó todo el mundo. Como vimos en el estudio pasado, que todos, independiente de dónde nazcan, de quién sea, nacemos hijos de Dios, ¿sí? Entonces es increíble que Dios tiene esta visión para todo el mundo. No es simplemente para salvar a quien nace en el occidente, sino para salvar personas de todas las clases sociales, de todas las razas, todas las naciones, todas las religiones, hombres y mujeres, ¿sí? Y eso es increíble. Y acá habla que Jesús no vino a condenar el mundo, sino que vino a salvarnos. Tanto dando su ejemplo de cómo debemos vivir, pero también para morir en la cruz por nuestros pecados. Amén. Y ese es el tercer punto. Jesús es el Salvador del mundo. Cuarto punto. Jesús da una vida plena. Jesús da una vida plena. Vamos a Juan 10. Versículo 7. Juan 10, 7. Juan 10, 7 dice: por eso volvió a decirles, acá es Jesús hablando, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces es increíble porque Jesús lo que nos quiere dar es una vida plena y una vida en abundancia. Y acá es interesante porque en el versículo 7 y 8 habla que los que vinieron antes de Jesús vinieran a ser ladrones y bandidos. Y vimos que un ladrón lo que hace es robar, matar y destruir, ¿sí? Entonces hay muchos ladrones en el mundo, por así decir, que roban la vida de las personas, que podemos llamar de otros dioses, ¿sí? Que quien está por detrás de eso obviamente es Satanás. Entonces Satanás quiere que las personas, que nosotras adoremos a estos dioses, entre comillas, que pensamos, que nos engañamos, que nos va a dar esta vida en abundancia, pero la verdad simplemente nos va a robar,
matar y destruir. ¿Qué serían estos dioses, no? Por ejemplo, el dinero. Pensamos que si tenemos dinero, cada vez más y más y más, vamos a tener esta vida en abundancia. También otro dios puede ser la inteligencia. Pensamos que si somos inteligentes, primer puesto, maestría, doctorado, postdoc, publicar, no que eso esté mal, ¿no? Pero todo eso pensamos que nos va a dar esta vida en abundancia. También placer sexual, ¿sí? Si yo tengo una pareja o múltiples parejas o ninguna pareja, soy liberal, hago lo que quiero con mi cuerpo, sin límites, ¿sí? Pensamos que eso es lo que nos va a dar esta vida plena. También la apariencia, ¿sí? Si yo soy bonita y más bonita y no puedo envejecer y hago cirugías y todo eso, ¿sí? Pero la verdad es que esto lleva una vida vacía, sin propósito, y nunca vamos a estar satisfechos. Muchas personas, para muchos la vida es insatisfactoria y vacía, y algunos incluso cometen suicidio, ¿sí? Y lo más común para nosotros es ver famosos, ¿sí? Como celebridades, que tienen muchas de estas cosas que hablé, o quizás todas, pero aún así no son felices, ¿sí? Sus vidas son vacías. Jesús, en cambio, lo que dice acá, es lo único que nos quiere dar libertad. Quiere que hallemos pastos, ¿no? En este caso de las ovejas es como encontrar abundancia y que tengamos una vida plena. Y Jesús nos permite eso, dándonos un propósito y también una esperanza de llegar un día en el cielo con Él, amén. Entonces eso es lo que debemos inspirar a estas personas, que la solución de todos nuestros problemas de nuestra vida, de nuestros problemas emocionales, psicológicos, incluso depresión, esos pensamientos de suicidio, es una vida con Jesús, amén. Quinto punto, Jesús ha vencido la muerte. Jesús ha vencido la muerte. Vamos a Juan 19. Juan 19, versículo 16. Dice así. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran, y los soldados se lo llevaron. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio de ellos. Saltemos al versículo 28. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon la esponja en el vinagre y la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Vamos al capítulo 20, versículo 24. Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras yo no vea la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó: la paz sea con ustedes. Luego dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela a mi costado. Y no seas incrédulo, sino un hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. ¿Por qué me has visto, has creído? Le dijo Jesús. Dichosos los que han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. ¡Wow! Acá vemos, ¿no?, que Jesús, Él murió en la cruz, Él entrega su espíritu, Él es crucificado obviamente por Pilato, pero por la voluntad de Dios. Pero Él resucita, ¿ven?, en el tercer día. Y acá vemos un discípulo llamado Tomás, el gemelo. Ellos también tenían gemelos, también en la iglesia. Como nosotros tenemos acá gemelas.
Y yo estaba pensando, ¿no? Porque, bueno, si yo tengo un hijo hombre, a mí me gustaría que se llamara Tomás. Pero después que yo leí esa escritura, ay no, va a ser ahí un poco terco. Pero lo bueno es que él será que yo, entonces, amén. Yo estoy aún considerando, ¿no? O sea, a ver, vamos a ver. Pero el punto es que acá Jesús resucitó y Tomás por haber faltado al servicio, mira qué grave. Tomás no estaba en la reunión de los discípulos y él fue impedido de ver a Jesús resucitado. Mira la importancia para nosotras, ¿no? De no faltar. Quién sabe ese día Jesús regresa y tú no estabas en el servicio. Yo pienso que Jesús te va a mirar como miró a Tomás. No seas incrédulo, sino un hombre de fe. Pero amén, ese es otro tema, no hablé ese en el estudio, pero tenemos que aprender acá de Tomás. Y es interesante, ¿no? Que Jesús no fue a la casa de Tomás. Jesús esperó el otro domingo, acá dice, ¿no? Una semana más tarde, de nuevo, cuando estamos reunidos, ahí sí Tomás fue. Yo pienso que él se arrepintió. Y Jesús le regaña, ¿no? Amablemente. Pero el punto acá es que Jesús ha vencido la muerte, amén. Y es increíble que eso muestra que Jesús realmente es Dios, ¿sí? Que Él es el Hijo de Dios. Y no solo los apóstoles fueron testigos oculares de su resurrección, sino que en 1 Corintios 15, del 3 al 8, no vamos a leer, pero puedes apuntar, 1 Corintios 15, del 3 a 8, dice que Jesús se apareció a más de 500 discípulos, ¿sí? Y por eso nosotros tenemos la convicción que después de morir, también resucitaremos a la vida eterna. Entonces es algo realmente increíble y esa es una convicción que tenemos que pasar en el estudio bíblico, ¿sí? Por eso tenemos la esperanza de también resucitar, amén. Y el último punto número 6, es que Jesús es el único camino a Dios. Vamos a Juan 14. Y es interesante que va a hablar de Tomás de nuevo. Y yo estaba, bueno. Yo pienso que lo voy a nombrar Jesús para que... No, sería mucho, pero bueno. Si los nombres realmente significan algo, ¿no? Eso sería un buen nombre. Pero vamos acá en Juan 14, leer de Tomás de nuevo. Juan 14, versículo 1. Dice: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y si los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo sabemos el camino? ¿Cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Wow, es increíble esa escritura porque Jesús les está animando que tiene moradas en el cielo. ¿No es increíble eso, hermana? Que acá dice que Jesús nos va a preparar moradas. Yo pienso que Él ya tiene como nuestro cuarto. ¿Sabes tus cuartos del sueño? Que uno siempre ha querido tener. Y bueno, yo no he tenido, no sé si acá muchos no han tenido. Yo siempre compartí cuarto con mi hermano y después me tocó dormir con mi mamá. Así que yo nunca tuve mi cuarto, porque luego me casé y comparto cuarto con el niño. Pero a ver, ojalá en el cielo yo tenga mi cuarto. Así que, amén. Pero el punto es que Jesús nos está preparando un lugar, ¿sí? Y Él nos va a llevar para que seamos donde Él está. Y a mí me encanta, ¿no? La inocencia de Tomás, ¿no? Y él habla a Jesús así como muy obvio. Es como, si no sabemos dónde vas, ¿cómo vamos a ver el camino? Y Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Esa es la convicción que tenemos que tener, ¿no? Que la única manera de poder llegar al cielo es por medio de Jesús, ¿sí? Siguiendo a Jesús, su palabra, sus mandatos.
y enseñar a la persona que no hay salvación en ningún otro Dios, ninguna otra religión, ningún otro profeta, ni tampoco en ti mismo, ¿no? Pensar, ay, no, yo voy a obrar bien y eso va a ser suficiente. La única manera de estar con Dios es siguiendo a Jesús, amén. En conclusión, hermanas, hemos visto 6 puntos sobre quién es Jesús. Y hay unas preguntas para hacer a la persona. Esta parte es importante, es un poco de lógica. Voy a intentar explicar lo mejor que puedo, pero pido que pongan atención. Entonces, después de dar el estudio, vamos a argumentar con la persona, ¿sí? Entonces, vamos a llamar de Tomás, no, una mujer, no sé. Tomasa, ¿sí? Entonces vamos a hablar a Tomasa, ¿no? Ok, Tomasa. Entonces, con este estudio, solo tenemos 4 opciones de quién fue Jesús, ¿sí? La primera opción, tú puedes creer que Jesús fue un lunático, ¿sí? O sea, que Jesús estaba loco, que él realmente creía que él era un ser especial, él creía que él era el Hijo de Dios, pero él no lo era, él era solamente en su cabeza, ¿sí? Y él estaba loco, incluso murió por esa idea, él era un lunático. Pero si nosotros leemos la Biblia, Jesús habló con tanta sabiduría, de tantas enseñanzas, que estudiamos hasta el día de hoy. Entonces no creo que un loco, un loquito, hablaría con tanta sabiduría, ¿sí? También vemos que varias personas intentaron atraparlo en su vida, en lo que él hablaba, y no encontraron ninguna falla en su carácter, ni en sus palabras. Y también vemos que Jesús cambió muchas vidas de las personas, desde aquel entonces hasta hoy, ¿sí? Entonces, esa es una opción, pensar que Jesús era loquito, un lunático, pero no tiene mucho sentido, ¿sí? La otra opción es que Jesús es una leyenda, ¿sí? O sea, puede ser que existió un hombre allá llamado Jesús, pero todos esos milagros, todas esas cosas son una leyenda. La gente agrandó las cosas con el tiempo, ¿sí? Sin embargo, los 4 libros de la Biblia que relatan sobre Jesús, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son relatos de testigos oculares, ¿sí? Ellos vieron todas estas cosas. En Lucas 1, vamos allá. Mateo, Marcos y Juan, bueno, Mateo y Juan, ellos caminaron con Jesús, ¿sí? Ellos fueron contemporáneos de Jesús. Y Juan Marcos, no sabemos, bueno, probablemente él también fue testigo ocular de Jesús, pero quien le habló para que escribiera el Evangelio fue Pedro, que fue un testigo ocular de Jesús, ¿sí? Pero en Lucas 1, miremos acá, dice: vamos a leer versículo 1, Lucas 1:1. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieran los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Entonces Lucas, él no caminó con Jesús, pero acá dice que él hizo un trabajo con mucho esmero, como que entrevistando testigos oculares, ¿sí? Personas que caminaron presencialmente con Jesús para poder escribir su evangelio. Entonces, aunque uno puede pensar que Jesús es una leyenda, no es muy coherente con lo que fue escrito por personas que caminaron con Jesús, ¿sí? Y estos libros también tienen datas del primer siglo, amén. La tercera opción es que Jesús era un mentiroso, ¿sí? O sea, él sabía que él no era nadie, pero él quería engañar a la gente para sacar provecho. Entonces, él inventó una historia de que él era el Hijo de Dios. Entonces, él era un mentiroso. Pero si uno piensa, él fue en la cruz por una mentira. O sea, ¿hasta qué punto por una mentira tú estás dispuesto a morir, ¿sí? O sea, nadie muere por una mentira. Y Jesús sí murió en la cruz por esta mentira, ¿no? Si estamos pensando que él fue un mentiroso.
Y también entender que los apóstoles, ellos huyeran cuando Jesús fue encarcelado, ¿sí? Fue arrestado para ser juzgado y crucificado. Ellos huyeron de miedo porque ellos temían la persecución y temían la muerte. Pero es interesante que solo 50 días después, los apóstoles tienen una actitud totalmente distinta, ¿sí? Ellos están en Hechos 2 y todo el libro de Hechos, ellos están fuertes, convictos, y de los 11 apóstoles, 10 de ellos fueron muertos como mártires, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús realmente resucitó. Una evidencia de la resurrección de Jesús es ver este cambio en la actitud de los apóstoles, que primero ellos huyeron cuando Jesús murió, pero después ellos estaban dispuestos a morir por el Evangelio. Y como vimos, nadie muere por una mentira, ¿sí? En Hechos 4, vamos allá. En Hechos 4, versículo 7. Hechos 4, 7 dice: hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaran a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. ¡Wow! Es increíble que acá vemos Pedro y Juan y ellos se enfrentan al mismo consejo que había condenado a Jesús a la cruz, ¿sí? Y en un primer momento, aunque ellos habían huido, acá ellos están valientes, defendiendo el nombre de Jesús y asegurando que Jesús resucitó, es el Hijo de Dios, es la piedra angular, no hay salvación en ningún otro nombre, ¿no? Entonces eso vemos una evidencia clara, incluso para ellos mismos, como wow, ellos han andado con Jesús, ¿no? La evidencia que Jesús sí resucitó. Y por fin, Jesús, la cuarta opción es que Jesús es realmente Señor, amén. Él no es un lunático, no es una leyenda, no es un mentiroso, sino que Él era quien Él decía que Él era, Señor y Hijo de Dios, amén. Entonces con estos argumentos lógicos, llamamos a la persona a tomar una decisión, ¿sí? O sea, ¿qué piensas de Jesús? Y si Jesús es el Señor, ¿qué tienes que hacer? ¿Sí? Como las palabras de Jesús en Juan 20:28 a Tomás: deja de dudar y cree. Y Tomás decidió decir: mi Señor y mi Dios, ¿no? Entonces con este estudio convencer a la persona que Jesús realmente es Señor y animarla a estudiar la Biblia, ¿eh? Entonces, si después de estos 4 estudios la persona dice: wow, sí, yo creo en Jesús, yo creo que Jesús es Dios, es el Señor, todo lo que vimos, podemos iniciar los estudios de principios básicos, amén. Si ya hemos hecho el estudio pasado, el estudio 3 de Jesús, que se llamaba, déjame mirar acá que no me acuerdo, que Jesús es Dios, ¿sí? Que vimos la vez pasada. Y también el estudio El amor de Dios, que es el estudio 2, no necesitamos hacer buscando a Dios, aunque pueden hacerlo, porque principalmente el estudio 2 son varias escrituras del estudio del buscando, pero pueden volver a repetirlo si quieren, y ahí le llevamos a la persona a los principios básicos para ayudar a convertirse en una discípula de Jesús, ¿amén? Entonces esta fue la serie de estudios mujeres, espero que les haya animado a me anima mucho que la semana pasada Dani me estaba comentando que evangelizó a una chica en la Nacho